Listo, ¿qué tal? Buenos días con todos. Gracias, doctora Casas. Entonces, vamos a continuar con los temas que tienen programados en el curso y en este caso vamos a hablar sobre lo que es adhesión. Ustedes ya han hecho principios de adhesión en la clase anterior con la doctora Jackie Webb, ¿no? Y ahora vamos a completar ya para cerrar este tema de adhesión. Recuerden también que adhesión es un tema que a veces no le prestamos mucha atención porque es un poco más teórico. Sin embargo, es uno de los procedimientos que desde ahora que ustedes entran en clínica a hacer sus primeras restauraciones y después cuando ya salgan de la carrera, es uno de los procedimientos que se hace con mayor frecuencia en la consulta clínica. Y por ende, entonces, debemos o deberíamos de manejarlo correctamente, ¿no? Porque además ustedes van a ver que los materiales van cambiando y a veces ese cambio es muy rápido. Bien. Entonces, primero, a ver, voy a proyectar. Ahí estamos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de adhesión en esta oportunidad a sustratos dentarios, ¿no? Y la adhesión viene a ser, ¿qué es la adhesión? La adhesión es una fuerza, estamos hablando de una adhesión en general, es una fuerza que mantiene unidos dos sustancias o sustratos de diferente composición. ¿Ya? Dos sustancias o sustratos de diferente composición. La sustancia en este caso es el adhesivo, ¿cierto? Podría ser cementos también cuando ya ustedes empiecen a hacer cementación de incrustaciones, pero en este momento es el adhesivo, la sustancia. Sustratos, tenemos el sustrato dentario, que puede ser esmalte, que puede ser dentina. Entonces, ambos son de diferente composición y nos dice acá siempre y cuando sus moléculas estén en íntimo contacto. Para que exista una correcta adhesión, y no solamente en la parte odontológica, debería estar en un íntimo contacto la sustancia con el sustrato. Voy a hacer un ejemplo muy rápido porque de todas maneras la hora nos gana, es un tiempo corto que tenemos. Cuando ustedes han visto en las paredes y van a colocar esas señales de seguridad, que son unos adhesivos, ¿no? Unos papeles adhesivos, hay que tener ciertos cuidados para que eso dure, ¿no? Un mayor tiempo. ¿Qué pasaría si la pared estuviera con grasa, con polvo? Ese adhesivo se adhiere, sí, se va a adherir, pero lo que va a pasar es que no va a durar el tiempo que debería durar, ¿cierto? A diferencia, si es que uno ve que está con polvo o grasa y tiene el cuidado previo de limpiar para que entre más en contacto ese adhesivo que yo quiero con esa pared, ¿no? Que sería el sustrato. Entonces, imagínense, es lo mismo, ¿no? Pero en una cavidad pequeña. Nosotros trabajamos en cavidades tan pequeñas que a veces no tenemos la visión completa y total en todo el área que estamos trabajando, ¿no? Suerte de repente si tenemos en la cara vestibular, donde tenemos toda la visión directa, pero si estuviéramos trabajando en una molar posterior, superior, y es una restauración ocluso distal, o sea, no tenemos la seguridad que todo el procedimiento que estemos realizando esté correctamente en esa área, ¿no? Por eso también trabajamos con espejos, para intentar tener al menos una visión indirecta y lo más completa que se pueda del área en la que trabajamos. Entonces, si esos cuidados se tienen en otras superficies que son más fáciles de manejar, como por ejemplo lo que les he comentado, en la boca deberíamos de intentar también disminuir cualquier factor que pudiera afectar este procedimiento adhesivo. Entonces, nosotros trabajamos y les indicamos que cualquier procedimiento adhesivo tiene que ser realizado con aislamiento absoluto y es uno de los primeros procedimientos que ustedes han aprendido en práctica. Lo están haciendo en las maquetas, ¿no? Que al principio ustedes vieron que era un poquito complicado, ¿sí? Porque recién estaban empezando a hacer este procedimiento y ahora cada vez lo hacen más rápido. En el paciente va a ser igual. Al principio, por ahí va a ser más complicado y luego lo van a hacer más rápido, pero tienen que hacerlo. Entonces, el aislamiento absoluto es indispensable para los procedimientos adhesivos. ¿Listo? Les he mencionado, ¿no? Que en la consulta la mayoría de los procedimientos que hacemos, cambio de amalgamas o restauraciones antiguas, restauración de lesiones cariosas, reanatomizaciones, lesiones no cariosas, cementaciones de incrustaciones, postes, carillas, tienen o están relacionados con procedimiento adhesivo. Entonces, uno de los primeros pasos en realidad que ustedes van a hacer es trabajar con el ácido fosfórico.
El ácido fosfórico que se utiliza para el procedimiento adhesivo es un procedimiento relativamente fácil, seguro y que además me va a ayudar, ¿no?, en la adhesión para aumentar la porosidad de la superficie, estamos hablando en el esmalte, y que mi adhesivo pueda ingresar de forma más homogénea. Entonces, esta aplicación del ácido fosfórico que viene desde hace muchos años, miren Bonnecourt en 1955, que fue quien introdujo la utilización o el empleo del ácido fosfórico, como les digo, es un procedimiento bastante seguro. El porcentaje que utilizamos es de 35% y ha ido evolucionando con el tiempo los materiales, los protocolos. Sin embargo, desde esa fecha hasta la actualidad, cuando se trabaja adhesión en esmalte, se ha visto que el mejor sellado se da cuando previamente se aplica el ácido fosfórico, ¿no? Se hace un grabado previo con ácido fosfórico. ¿Qué es lo que hace el ácido fosfórico? Va a eliminar la capa más superficial y luego va a dejar una superficie bastante porosa. Luego vamos a ver algunas imágenes. Entonces, al estar poroso, como yo les digo, es más fácil que mi adhesivo pueda ingresar que cuando está completamente lisa. Y yo quiero tener retenciones, ¿no? Esto le va a dar micro retenciones. ¿Qué pasa? Que antes de la introducción del ácido fosfórico, claro, las retenciones eran macromecánicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la amalgama, no era un material adhesivo. Entonces se tenía que desgastar mucho el diente. Si era una lesión pequeña, se tenía que desgastar para intentarle dar una retención macromecánica, ¿no?, por la forma de la cavidad. Eso limitaba la preservación del tejido dental sano. Ya con la introducción del ácido fosfórico y los materiales adhesivos, claro, la cavidad que hacemos se limita a la lesión y ustedes han estado viendo ahora en práctica. Limitamos eso a la lesión. Miren, después de la aplicación del ácido fosfórico se crean, ¿no?, porosidades y estos pueden tener profundidades de 8, 15 micras. Eso es bastante irregular y eso permite un mejor ingreso del adhesivo. Cualquier restauración que tenga una terminación en esmalte va a tener o nos asegura tener un mejor sellado. ¿Bien? ¿Qué pasa? O sea, ahorita estamos hablando del esmalte, ¿no? Que el ácido fosfórico es muy bueno desde hace bastante tiempo, a pesar que los adhesivos han ido evolucionando, sabemos que el mejor sellado me va a dar una aplicación previa de ácido fosfórico en el esmalte. ¿Qué pasa con la dentina? Porque no tenemos solamente esmalte, no siempre vamos a trabajar de repente solo restauraciones o cierre de astemas, alguna restauración que esté limitada solo al esmalte. En la mayoría vamos a tener dentina. El éxito de la técnica adhesiva en la dentina demoró más tiempo en consolidarse. ¿Por qué? Y ese ha sido punto de muchos estudios, inclusive ha sido el punto de partida para la formación de distintos adhesivos. Recordemos, ¿no? Recordemos que si bien es cierto, la dentina y esmalte forman parte del diente, su estructura es distinta en la composición, porque en la dentina tenemos mayor porcentaje de sustancia orgánica, o sea, las fibras colágenas, y también de agua. Esto le confiere entonces una característica de ser más hidrófila, ¿cierto? Tiene más afinidad por el agua, a diferencia del esmalte, que es más hidrófugo. Este no tiene afinidad por el agua. Entonces, si son distintos, o sea, ya de por sí yo puedo ver que no puedo realizar el procedimiento adhesivo de la misma forma en ambos sustratos. Algo diferente, tienen una característica distinta, entonces tendría que trabajarlo de distinta forma en dentina y en esmalte, ¿no? Eso es como una introducción porque yo sé que ahora nos toca la parte de sistemas adhesivos, clasificación. Bien, entonces, acá. Otro punto que ustedes yo habrán mencionado sobre el smear layer o el barro dentinario. Cuando ustedes hacen una cavidad, ¿no? Ustedes van a hacer la cavidad, van a retirar la lesión cariosa o van a retirar una restauración antigua, se forma lo que se llama o se conoce como smear layer o el barro dentinario. ¿De qué está conformado eso? Ahí les he puesto una imagen de microscopio electrónico. Son los detritos o los restos de esa restauración que colocaron. Puede ser amalgama, puede ser resina, restos de esmalte, de dentina, agua, el aceite de la turbina, bacterias, que ahí también se ve, es todo un conjunto. Es lo que se denomina el smear layer o el barro dentinario. ¿Ya?
Ahora, de la duda en que sí, para hacer la restauración, mantenemos ese smear layer o lo retiramos, es que surge la clasificación de distintos adhesivos, ya que unos adhesivos van a eliminar ese smear layer, pero otros, y tiene otra forma de actuar, lo van a mantener. Y aquí surge entonces la evolución de los sistemas adhesivos, que al inicio se clasificaba por generaciones, ¿no? Por generación, cuarta, quinta, sexta generación. Fíjense acá. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? La cuarta, que primero era el adhesivo, venía luego un frasquito de primer y el adhesivo puro. En la quinta ya se combinaba el primer y el adhesivo estaba todo en un frasco. Es así, por generaciones. Sexta, séptima generación, que poco a poco esta clasificación, si bien es cierto, no se ha dejado, pero resulta más fácil también clasificarlos por pasos, porque ya los adhesivos empiezan a evolucionar cada vez más, que por generación resulta a veces complicado seguir clasificando. Y hay otra clasificación que a mi parecer también es más fácil de entender, y es esta, ¿no? Por pasos, ¿no? Por el número de frascos. Tenemos el grupo de los convencionales o de grabado y lavado y el grupo de los autoacondicionantes. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro grupo? Ya, esta es una parte importante que ustedes entiendan y manejen. Hay un grupo de los convencionales o de grabado y lavado y los autoacondicionantes. La diferencia es que el primer grupo tiene como paso previo y paso separado la utilización del ácido fosfórico. Ahí está. Como paso previo y separado, la utilización del ácido fosfórico, ¿no? Es un paso previo que se va a hacer, ¿no? Como en las imágenes que yo les mostraba, se aplica el ácido fosfórico. Y el grupo de los autocondicionantes, en el grupo de los autocondicionantes se elimina ese paso previo y separado porque los monómeros ácidos están incluidos dentro del frasco del adhesivo. ¿Ya? Entonces, en los convencionales tengo que aplicar mi ácido fosfórico por separado, que viene en mi jeringa por separado, pero en los autocondicionantes elimino ese paso. No voy a aplicar el ácido fosfórico porque hay monómeros ácidos dentro de la composición de los frasquitos del adhesivo. ¿Listo? Dentro de los convencionales también hay una subclasificación y dentro de los autocondicionantes también hay su subclasificación. Entonces, los convencionales tenemos el de tres pasos, que viene el ácido fosfórico, el siguiente frasco, que es el primer, y luego el siguiente, el rojito que les he puesto ahí, es el adhesivo, ¿no? El adhesivo viene en su frasco separado. Ese amarillito viene a ser el primer. ¿Qué es el primer? Recuerden que la dentina, su característica es de ser húmeda, un tejido húmedo, ¿ya? El adhesivo puro, es decir, ese frasquito rojo que está ahí, ¿no? Estoy para que más o menos lo puedan identificar. El adhesivo puro es hidrófugo, es decir, no tiene afinidad por un tejido húmedo, ¿ya? Entonces yo lo podría colocar directamente en el esmalte, claro, podría, ¿no? Pero en la dentina no, porque no va a tener, no tienen afinidad. La dentina es húmeda, el adhesivo es hidrófugo. Entonces viene este frasquito del medio, que es el primer, que es el que me va a preparar la dentina para poder recibir al adhesivo. Ya es importante. Entonces viene el ácido fosfórico, luego viene el primer que me va a preparar esa dentina para que me pueda aceptar el adhesivo. ¿Ya? El primer son monómeros bifuncionales, tienen doble función. Entonces, imagínense, es un monómero que tiene dos bracitos. Uno es hidrófilo. Ah, genial, porque esa dentina es húmeda, entonces se va a entrelazar con esas fibras colágenas que quedan expuestas después de la aplicación del ácido fosfórico. ¿No? Recuerden que el ácido fosfórico en la dentina lo que va a hacer es dejar libre esas fibras colágenas, luego vamos a ver unas imágenes para recibir al adhesivo. Pero en este caso, en este sistema no puede recibir de frente al adhesivo porque el adhesivo puro es hidrófugo. Entonces viene ese frasquito que es el primer, que es un monómero bifuncional, con un bracito se va a unir a la dentina y el otro, que es hidrófugo, va a quedar libre para copolimerizarse con el adhesivo. Y así se hace el enlace y así se forma la capa híbrida.
Con el siguiente sistema, que es un convencional simplificado, que es uno de los sistemas que más se utiliza y van a ver de repente en la clínica, va a ser más familiarizado porque siempre la tendencia es a utilizar sistemas más simplificados, ¿no? Entonces, bien, ¿qué hicieron los fabricantes? Juntaron en un solo frasco el primer y el adhesivo. Ok, entonces voy a colocar solo ese, pero entonces antes de aplicar siempre es importante agitar el frasco porque yo quiero cargar en el brush que ustedes van a cargar la gotita del adhesivo, los monómeros bifuncionales, los solventes que también son parte de ahí. Quiero, no hay monómeros bifuncionales, perdón, los solventes, el adhesivo, todos los compuestos, toda la composición que tenga este frasquito tiene que cargar en esa gotita que yo aplica el diente. Entonces tengo que agitar el frasco. Bien. Luego vienen los autocondicionantes. Aquí hemos dicho que no se coloca el ácido fosfórico como paso separado, ya que, igual en su subclasificación, monómeros ácidos están incluidos primero en el frasco del primer, porque también tiene por separado, ¿cierto? Y luego el adhesivo puro. Listo. Y su simplificado, que tiene todo, ¿no? Monómeros ácidos, primer y, y el adhesivo. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les decía del smear layer y yo les decía de la duda, los investigadores de la duda en que qué era mejor? ¿Dejamos el smear layer o lo eliminamos? Es que surge esta clasificación. Entonces, quiere decir que el grupo de los convencionales, al usar el ácido fosfórico, está eliminando el smear layer por completo, ¿no? Está eliminando el smear layer. En los autocondicionantes, no, los autocondicionantes dijeron, lo vamos a mantener. Entonces va a haber ciertos cuidados que se va a utilizar. Listo, ¿no? Miren acá una imagen que se ha corrido, esa debería ser más arriba, cuando yo les decía la importancia de grabar el esmalte, ¿no? Y la ventaja también de grabar el esmalte es que visualmente yo puedo observar si he grabado correctamente. Un incisivo ahí está brillante, está liso, ¿cierto? El que no está grabado. Y el que se ha grabado, toda la superficie está más opaco, un blanco que algunos le denominan un blanco tiza, blanco opaco. ¿Por qué está así, opaco? Porque claro, se ha eliminado la capa más superficial y luego me deja una porosidad, una irregularidad. Entonces la luz que va no incide de la misma forma cuando está liso y por eso se da ese aspecto opaco que clínicamente es favorable porque yo puedo saber que he grabado correctamente ese esmalte, ¿no? Y ahí miren, el adhesivo puede fluir más fácilmente, puede humectar, que es una de las características que ustedes han visto en la clase anterior del procedimiento adhesivo, uno de los principios. Bien, vamos a ver entonces la técnica en estos grupos, ¿no? Entonces ya hemos visto esta parte, la clasificación. Entonces, para ver la forma de utilización, ¿no? En el de 3 pasos convencional, ácido, primer y adhesivo. Listo. Entonces, una de las técnicas que ustedes más, como les he dicho, utilizan es el simplificado convencional, ¿cierto? Es el simplificado convencional que tiene. Un convencional, ustedes ya saben, es ácido fosfórico previo. Y en el otro, hemos dicho que el simplificado se junta, el primer y el adhesivo. Les estoy poniendo este como ejemplo porque es uno de los que más vamos a utilizar en clínica, ¿no? Un frasquito. Se van a dar cuenta que hay bastantes marcas que tienen este sistema convencional simplificado, porque como les decía, ¿no? O sea, la tendencia es y también el clínico a veces prefiere utilizar sistemas más simplificados. Distintas marcas, como les digo, aquí ustedes van a poder observar. ¿Cómo es que entonces se trabaja? Ustedes hacen la preparación, ¿no? Ustedes hacen la preparación de la cavidad y se va a generar, que les decía, lo que se llama el barro dentinario o el smear layer, ¿no? Que ahí lo he graficado con ese color verde después de la preparación. Ese smear layer tiene, ya les dije, ¿no? Composición de dentina, de esmalte, restos de la resina, si es que tenía una resina, restos de la amalgama, agua, aceite de la turbina, bacterias, de la lesión cariosa, ¿no? Todo está ahí. En los convencionales se elimina. Entonces, se elimina como con la aplicación del ácido fosfórico, que es lo que vamos a aplicar acá.
el ácido fosfórico, ¿cuánto tiempo tiene que ser aplicado el ácido fosfórico? ¿No? En esmalte, en esmalte el tiempo es de 20 segundos, ¿no? Es un tiempo que en los estudios indica que nos permite un buen grabado en el esmalte. Pero en la dentina, me voy a pasar acá porque es otro estudio, ¿no? Grabado en la dentina. Y ese es un estudio en el que muestran tiempos de grabado en dentina. Miren, 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 15, 30, 60 segundos de grabado. Y se ha demostrado, porque también tenemos que entender algo, que esto va cambiando. De repente antes me decían graba igual esmalte 20 segundos, luego no, 15 segundos. Y se ha demostrado que en la dentina, porque ustedes recién que están aprendiendo esos protocolos, es importante los tiempos que manejen, que en la dentina grabar o no pasarse de más de 10 segundos en dentina, se obtiene un buen patrón de grabado para hacer el procedimiento adhesivo. Eso es lo que yo quiero, tener un buen patrón de grabado, mis fibras colágenas bien para hacer este procedimiento adhesivo. Entonces, no deberíamos de excedernos, ¿no? De 10 segundos, tengan de no pasarse de repente a 20 segundos, ¿no? Vayan controlando ustedes que recién van a empezar en la clínica. Y algunos dirán, pero ¿y cómo hago si yo tengo, en una cavidad tengo esmalte y dentina, ¿cierto? Esas son las preguntas que más se van a hacer. Entonces, claro, es cierto, tengo esmalte y dentina y así es lo que van a empezar. Primero, la ventaja es que ahora, en la actualidad, ustedes que entran a la clínica, ustedes tienen ácidos fosfóricos de distinta viscosidad, o sea, en realidad con viscosidad. Antes eran líquidos, ¿no? Al cambiar y al ver estudios, cuando se dan cuenta, no, o sea, el esmalte y la dentina tienen que grabarse en tiempos distintos. Y además, hay adhesivos, hay sistemas que te dicen que solamente se grabe el esmalte. Eso no se podría hacer con un ácido fosfórico que era líquido, como antes, no que era bastante fluido. Uno colocaba en el esmalte, toda la cavidad estaba llena del ácido fosfórico, no se podía controlar el tiempo de grabado. Pero ahora sí. Miren, acá esta es una fotografía que hice de distintas marcas de ácidos fosfóricos y ustedes ven, o sea, está inclinado y no escurre. Este sí, que era uno este, de tres sistemas o de tres pasos del Scott Bond, pero después todos, la mayoría de los ácidos fosfóricos tienen viscosidad, ¿no? Y se puede manejar entonces la técnica de, ustedes tienen que colocar primero en esmalte, una vez que terminan de hacer la cavidad, lavan, colocan primero en el esmalte, pasan unos segundos, porque ya, en dentina son unos 10 segundos que tengo que grabar. Entonces esperan unos 10 segundos, luego llenan la cavidad, terminan de llenar la cavidad de la dentina, esperan unos 10 segundos y lavan todo. De tal forma que entonces la dentina se está grabando 10 segundos y el esmalte se está grabando más tiempo, ¿no? Unos 20 segundos aproximadamente. Bien, ahí aquí está, ¿no? ¿Qué se le agregó a estos ácidos fosfóricos? Se le agregaron espesantes, ¿no? Para aumentar la viscosidad. Eh, y miren, se puede hacer grabado selectivo, que solo quede en esmalte, que solo se quede en el área que estoy colocando. Y también puede ser grabado total con la técnica que les he mencionado. Primero esmalte y luego a dentina. Sin embargo, hay que tener cuidado en algo, ¿no? Después del tiempo, tocaría el lavado. Tocaría el lavado. Y justamente por esos espesantes que se le agregaron a este ácido fosfórico, entonces es más difícil de retirar. Ya no es líquido, es viscoso. Y no se trata, a veces yo veo que colocan un chorrito de agua y listo, como ese gel que yo veo clínicamente ya se eliminó, entonces es suficiente, un chorrito. Recuerden que son procedimientos que yo no logro ver internamente, o sea, en la parte que está actuando el material. Entonces, lo correcto es lavar el doble de tiempo que se ha grabado, ya para eliminar ese gel que yo veo, para eliminar los subproductos, que es la reacción del ácido con el esmalte, del ácido con la dentina, y además que los espesantes que le agregaron a eso, que es uno de los puntos más difíciles de retirar. Entonces, yo voy a grabar al menos el doble de tiempo que he grabado con un chorro de agua constante. 20 segundos al final grabé en total en el esmalte. Entonces unos 40 segundos voy a lavar con un chorro de agua corriente, ¿no? Con la crema triple constante. ¿Listo? Y miren que en el esmalte me crea esa porosidad, esa regularidad. Y en la dentina, esto es lo que yo quiero, ¿no? Están las fibras colágenas
expuestas. Es una malla, es una red ahí de fibras colágenas expuestas, listas para recibir al adhesivo. Entonces, después que yo grabo, lavo, me tocaría el paso de secado, ¿cierto? Ahí estamos lavando y luego el paso del secado. En el secado a veces se comete el error de agarrar la jeringa triple y secar bien con todo dentina y esmalte, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo seco con aire fuerte la dentina, vamos a ver primero la dentina, voy a producir esto. Estas imágenes a mí me gusta mostrar. Ambas son dentinas, ambas están grabadas, lavadas, la diferencia es en el secado, ¿ya? La A, ustedes ven, la malla de colágenos lista, porque recuerden que acá tienen que formar la capa híbrida. ¿Y qué es un híbrido? El híbrido en este caso, esta capa que se ha formado de dos compuestos distintos, que vienen a ser las fibras colágenas y los monómeros adhesivos que ingresan, se entrelazan y me forman esta capa híbrida lo más resistente posible, ¿no? Mientras más adhesivos ingresan, ¿no? Ingresan a esta red, a esta malla de colágenos, las entrelazan, las cubren, mejor resistencia va a tener mi restauración. ¿Qué pasa con la imagen B? En la imagen B se ha secado con la clínica triple, se ha secado tanto que estas redes de colágenos que estaban ahí se han colapsado, se secaron, se juntaron, se grudaron y ya no hay donde ingrese bien los monómeros adhesivos, ¿no? A veces uno piensa que, ya, son los túbulos dentinarios, ¿no? Mientras mayor diámetro tiene mi túbulo dentinario, mejor, porque el adhesivo va a ingresar ahí. Pero no es así. La mejor adhesión que yo tengo no es exactamente en el túbulo dentinario, es en la dentina intertubular, porque ahí están las fibras colágenas que necesito para realizar esta unión o esta capa híbrida. Entonces, miren aquí, ¿va a haber adhesión acá? Va a haber, sí va a haber, pero acuérdense de esa pared que estaba, ¿se acuerdan? ¿No? Que no va a haber un íntimo contacto, no va a haber ese ingreso de los monómeros adhesivos en la malla de colágeno. Entonces va a haber una unión, claro, va a entrar los túbulos, por ahí algunas fibras colágenas que queden expuestas, pero no va a ser resistente. Y recuerden que las restauraciones que hacemos también queremos que tengan longevidad, que duren más tiempo, no que a los 3 meses ya esté filtrada la restauración y por ahí que se vaya a fracturar un poco, ¿no? Bien. Entonces, el secado se recomienda hacer, tener así algo, bueno, algodoncito, gasa que ustedes tienen. También pueden tener retazos de papel toalla cortados. No es que en ese rato yo jalo un poquito ahí del módulo que tengo, no, o sea, tienen que tener, ¿no? Sus dispensadores y colocan un poco, retiran porque obviamente está lleno de agua al inicio, con mucha agua. Luego colocan otro poco más, sujetan con la pinza y recién secan con la jeringa triple porque yo sí necesito que mi esmalte esté completamente seco. Entonces, el esmalte finalmente ustedes están secando prácticamente por evaporación, están evaporando todo el agua. Y la dentina por absorción, ¿no? Yo sí necesito que mis fibras colágenas estén ahí, mantenidas, no colapsadas. No sé si ustedes, por ejemplo, otro ejemplo que no tiene nada que ver aquí con la parte ontológica, pero para que nosotros lo podamos relacionar. Los tallarines, ¿no? Los tallarines cuando están húmedos, los fideos están separados. Si es que escurrimos todo el agua y dejamos un tiempo, estos fideos se juntan, se grudan, se pegan y ya no es tan fácil despegarlos, ¿no? Es como las fibras colágenas, se juntan, se hace como una masita y ya va a ser difícil que ahí ingrese el adhesivo. Bien. Entonces ya estamos en la parte del hemos grabado, hemos lavado y hemos secado, ¿cierto? Ya tocaría entonces, miren, ahí está mi cavidad, el esmalte seco, la dentina ligeramente húmeda. No tiene que haber agua en la dentina, ojo, o sea, no confundan. Voy a colocar todos estos retacitos, si voy a colocar 2 o 3 veces hasta que yo no vea exceso de agua, pero claro, no ha sido directamente con el aire. ¿Ya? Entonces solamente está absorbiendo internamente, están quedando las fibras colágenas listas para recibir al adhesivo. Y el siguiente paso va a ser el adhesivo, ¿cierto? Que yo les he mencionado que tienen que agitar el frasco. En este caso les da la asistenta del módulo. Siempre ustedes también observando que agita el frasco para poder aplicar
se aplica el adhesivo, hay que frotar, hay que frotar. ¿Por qué? Mientras si yo froto, claro, voy a empujar esta red de colágeno para que pueda ingresar bien los monómeros adhesivos. El esmalte sí necesita, justo Valeria acá me está haciendo una pregunta, el esmalte necesita ser secado con la jeringa triple. Yo tengo que evaporar el agua del esmalte para que yo obtenga, miren, así, esta característica del blanco opaco, que esté, ¿no? Bastante seco. Porque recuerden que, que el esmalte es hidrófugo, ¿cierto? Es la característica del esmalte. La dentina es distinta, es húmeda, hemos visto ya en las primeras imágenes la composición. Entonces, cuando apliquemos el adhesivo, no es como que con un pincel que voy pintando. No, froten, froten bien. O sea, tiene que ser aplicado con fricción. Así van a tener también mejor ingreso de estos monómeros adhesivos para tener una mejor formación de la capa híbrida. Yo quiero una capa híbrida resistente, ¿no? Entonces, facilita eso el ingreso de los monómeros adhesivos a la dentina desmineralizada. ¿Listo? Dentro de la composición, también tenemos a los solventes. Dentro de ese frasquito también están los solventes. ¿Cuál es la función de un solvente? ¿Cuál es la función de un solvente? El solvente, también que algunos le llaman vehículo, su función es de transportar. ¿A quién? A los monómeros adhesivos, ¿no? Tengo mis fibras colágenas listas para recibir el adhesivo. Perfecto, yo cargué mi frasco, mi microbrush con una puntita de adhesivo. Bien, yo voy a frotar, pero también ¿quién me va a ayudar a transportar esos monómeros adhesivos? Los solventes. Los solventes pueden ser acetona, alcohol o agua, ¿no? Creo que los tengo por aquí. ¿No está? Acetona, alcohol o agua. Entonces, miren, es como que agarran un monómero adhesivo y lo van a llevar hasta el sitio de la fibra colágena, ¿ya? Una vez que han cumplido esa función de transportar los monómeros adhesivos, el vehículo tiene que salir. Porque ¿qué paso seguiría? Después de aplicar el adhesivo voy a polimerizar. ¿Para qué polimerizo este adhesivo? Son monómeros, ¿no? Imaginémonos como esferitas. Tienen que acá utilizar la imaginación. Como esferitas. Son mis monómeros adhesivos que están ya han ingresado ahí. Ahora, para que tengan resistencia y adquieran su propiedad mecánica, voy a polimerizar, porque tienen que pasar de monómeros que están sueltos a polímeros. El polímero viene a ser una cadena, ¿no? De monómeros. Mientras más grande mi cadena de monómeros, o sea, mi polímero, más resistente es ese material, o sea, mi capa de adhesivo que he formado. Pero si yo dejo ahí esos solventes, que claro, me sirvieron para qué? Para transportar a los monómeros adhesivos. Pero si yo los dejo ahí, ¿qué va a pasar? Se van a quedar estos solventes así entre los monómeros y no van a dejar formar bien una capa, mi cadena de polímeros para que sea resistente. Entonces se van a formar cadenas cortas y no va a ser no va a tener esa propiedad mecánica que vería este material. Entonces, por eso, después de la aplicación del adhesivo, aplicamos un chorrito de aire. Este chorro de aire no es para esparcir el adhesivo. A veces yo les pregunto, ¿para qué se aplica el chorro de aire? Ah, para afinar la capa del adhesivo, para esparcir el adhesivo en toda la cavidad. En realidad, esa no es la función. La función es evaporar el solvente. Ya cumplió su función, ahora tiene que salir. Claro, como es acetona, etanol, va a lograr evaporarse. Por eso también necesito el aislamiento absoluto, ¿no? Los adhesivos que tienen agua. ¿Cómo voy a evaporar si toda la boca está cargada de agua? Tengo que entonces disminuir factores que me puedan afectar en el procedimiento adhesivo. El chorro de aire que voy a aplicar es un chorro de aire suave, suave. Yo voy a ver cómo la viscosidad de mi adhesivo cambia, ¿no? Primero está como que se mueve, porque es un chorro de aire suave. No van a apretar fuerte y todo el adhesivo sale esparcido hacia los costados de la cavidad. No es un chorro de aire suave, aproximadamente unos 10 segundos, y ustedes van a ver cómo esa viscosidad del adhesivo cambia, se va volviendo más pesado, como que va perdiendo movimiento, ¿no? Y ahí recién ustedes van a polimerizar. ¿Listo? Entonces ahí ya van a tener formada su capa híbrida. Eso es el procedimiento que ustedes van a hacer en la clínica con adhesivo convencional, simplificado, que es el que más se utiliza, ¿no? Si más bien hemos revisado, ¿no? Que hay distintos sistemas, ese es uno de los que más van a utilizar. Con los autocondicionantes sería lo mismo, pero sin la aplicación del grabador. Entonces ahí ya no me preocupo si se secó la dentina o no, porque no voy a grabar. Simplemente termino la preparación de la cavidad, lavo, seco bien y coloco mis adhesivos, ¿no?
Bien, ahora. Miren, acá, ahorita ya estamos con tiempo. Por ejemplo, acá les muestro este, el esmalte seco, bonito, ¿no? Bien grabado, la dentina húmeda. Ojo que acá yo siempre les pongo esta imagen porque no quiero que confundan el término de humedad con exceso de agua. Eso es exceso de agua. Eso no. Eso no. O sea, si yo tuviera eso, vuelvo a colocar un retazo de papel toalla. También funciona bien, se ha visto, donde han visto que venden filtros de café, si ustedes tienen retazos de eso, porque absorbe bastante agua, ¿no? Bien. Y se ha visto que el exceso de agua sí puede afectar la humedad. Miren esta imagen de dentina seca, son las primeras dos barras. O sea, sequé completamente con la jeringa triple, dentina seca. Dentina húmeda es la del medio, que es la que se les está aconsejando, recomendando, indicando, perdón. Y la tercera es dentina mojada, o sea, como la imagen anterior, exceso de agua, ¿no? Las primeras barras de cada grupo es en tiempo inmediato. Se hace la restauración inmediato, a las 24 horas se lleva a una máquina y se tracciona para ver qué tanta resistencia tiene. A simple vista, si ustedes ven, casi no hay mucha diferencia, vamos a decir, en las tres. La dentina seca, húmeda y con la dentina mojada sí hay menos, pero podríamos decir que no hay mucha diferencia significativa. ¿Listo? Pero yo no quiero que eso me dure pues solamente 3 meses. Yo quiero longevidad, hemos dicho, de nuestra restauración. Entonces vamos a mirar la segunda barrita de cada grupo, que es después de 24 meses, después de 2 años. Se van a dar cuenta, miren cómo ha disminuido la resistencia considerablemente en el grupo de dentina seca. No se ha mantenido esa longevidad, ¿se dan cuenta? Porque no ha habido un buen ingreso de los monómeros adhesivos para formar una buena capa híbrida. En el que tenía el exceso de dentina de agua, también miren cómo ha disminuido más del 50%. ¿Y cuál sí después de 2 años se ha mantenido con buena resistencia adhesiva? El que tenía dentina húmeda, o sea, esta, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar, no esto y tampoco esto. ¿Listo? Bien, ya como último, este, como parte, explicación última, ¿no? De adhesión. Si bien es cierto, ustedes van a manejar más los sistemas que les he mencionado, hay otra familia de adhesivos que quizá también no sé si ustedes los van a manejar, pero es importante porque en los módulos hay este adhesivo que ustedes lo van a ver. Y acá dice adhesivo universal, adhesivos universales, que no está dentro de la clasificación que yo les he puesto acá. Acá hay convencionales, autocondicionantes. Acá yo colocaría uno tercero, adhesivos universales. ¿Cuál es la diferencia de estos adhesivos universales, no? Miren, salieron primero tres, luego más marcas empiezan a sacar adhesivos universales, universal, 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 universal. ¿Qué tiene este universal? ¿No? La ventaja del universal es que tiene otro tipo de monómero, tiene otro monómero, mejor dicho, tiene otro monómero. Y además nos menciona que puede trabajarse de forma convencional o de forma autocondicionante. O sea, si grabo o si no grabo, o sea, con ácido, sin grabar la dentina o grabándola, ¿no? O sea, de forma combinada. La mejor forma de utilizar los adhesivos universales es eso, de una forma combinada. ¿Qué quiere decir combinada? Que grabo el esmalte, pero la dentina no la grabo, ¿no? Acá van a ver. Este fue uno de los primeros adhesivos que está en el mercado y se hacen varios estudios de investigación para evaluar en realidad si este adhesivo funciona bien con distintos protocolos. O sea, ya estamos viendo que algunos adhesivos me dicen solamente con grabado, el otro sin grabado. ¿Por qué este adhesivo me va a funcionar bien si es que grabo o no grabo? O sea, entonces se empiezan a hacer los estudios, como les digo, y efectivamente, miren, después de 6 meses, ven que sí, tiene buenos resultados independiente de la técnica. Entonces ahí se preguntan, pero ¿cuál es la diferencia que tienen estos adhesivos que no tengan los autocondicionales normales que ya existen en el mercado? Y es que estos adhesivos universales tienen un monómero adicional, que es el MDP, ¿ya? Así, MDP, que es este monómero fosfatado. ¿No? El MDP es este monómero. Este monómero tiene una cadena, aquí está,
Ay, no sé si se ve, ¿no? Ya. Y tiene un grupo polimerizable, tiene un grupo hidrófobo, un grupo hidrófilo, ¿no? Y la cadena de carbonos de 10 carbonos. Entonces es el MDP10. ¿Y qué se menciona con esto? ¿Cuál es el plus? ¿Cuál es la diferencia de este con los otros adhesivos? Y aquí está. Que hasta ahora los adhesivos que tenemos tienen unión micromecánica. Ya, esto recuérdenlo bien. Los adhesivos que tenemos tienen adhesión micromecánica. ¿Por qué micromecánica? Porque en esmalte se aumenta la porosidad, entonces va a ingresar y es como una retención micromecánica, muy pequeñita. En la dentina igual. En la dentina estoy dejando fibras colágenas para que se entrelacen, micromecánica. Pero este monómero, miren ahí, hace enlaces, habrán visto en la clase anterior sobre los enlaces iónicos. Este acá hace enlaces iónicos con el calcio de la dentina, enlaces iónicos con el calcio de la dentina, ¿no? Quiere decir que tiene una unión química. Hasta ahora, los materiales que tienen o que tenían unión química, dentro de estos estaba el ionómero, ¿no? El ionómero, que tiene muy buena adhesión, muy buena integración con la dentina. Y bueno, sacan este adhesivo que tiene unión iónica con el calcio. Entonces es por eso que no, ya no es necesario, ¿no? ¿Cómo los utilizo? No es necesario ya grabar la dentina con estos adhesivos, pero sí grabar el esmalte. Entonces se recomienda hacer esto de acá. Es un grabado selectivo. Favorece los adhesivos los ácidos que tenemos ahora actualmente, claro, porque yo voy a colocar en el esmalte y yo sé que ese ácido se va a mantener en el área que le estoy colocando, no se va a escurrir. Y miren, me deja mi dentina libre. Entonces, después de esto, lavo, seco bien con la jeringa triple. No me preocupo de que la dentina está húmeda, seca. No me preocupo porque no la he grabado. ¿Listo? Y de ahí simplemente voy a colocar mi adhesivo. Entonces, este es un estudio en el que me indica cómo y por qué utilizar este adhesivo, ¿no? Grabado selectivo del esmalte. Siempre hay que agitar el frasco, recuerda, siempre agitar el frasco. Bueno, grabado selectivo del esmalte, lavar mínimo, dice acá, mínimo durante 10 segundos. Pero ustedes ya saben que si yo estoy grabando mi, mi esmalte 20 segundos, entonces lo ideal es lavar el doble de tiempo para eliminar bien lo que hemos mencionado, los subproductos, el gel y el espesante. Eh, y acá, aplicar el adhesivo universal con fricción. O sea, ya inclusive en las indicaciones dice con fricción, quiere decir que presionando. Entonces, ojo, acá a veces hay pincelitos, ¿no? Que nos venden así, pincelitos para aplicar, dice el adhesivo. El adhesivo no se aplica con pincel. Esos pinceles guárdenlos para aplicar flúor u otro material. Pero acá tenemos que utilizar un microbrush. Y también, en realidad, tenemos que tener uno de buena calidad, porque a veces tenemos unos que se doblan y ni siquiera me permite hacer la fricción, porque apenas lo coloco en la cavidad ya se dobló. Entonces no voy a poder hacer una correcta aplicación. Y esos penachitos, esos pelitos que tiene el brush es lo que me permite al friccionar que los monómeros adhesivos ingresen, empujarlos, ¿cierto? Y otra cosa, el tiempo de aplicación del adhesivo. Es entre 10 a 15 segundos. Miren, acá dice al menos 15 segundos en esmalte y dentina. Rotar, rotar, ¿ya? Evaporación del solvente, el chorrito de aire, que yo les he dicho al menos 10 segundos. Miren acá, dice al menos 15 segundos, indican con los universales, ojo, con los universales 15 segundos. ¿Listo? Y claro, o sea, acá, que eso también, para no confundirlos, no lo vamos a tomar en consideración, pero acá dice opcional aplicar una capa de adhesivo hidrófobo, ¿no? Que es los sistemas que vienen por separado, o sea, este adhesivo puro, ¿no? Por eso no. Otra cosa que me estaba olvidando, con sistemas simplificados, que son, por ejemplo, el que les he explicado acá, eh, este acá, el simplificado convencional, que es uno de los que más vamos a utilizar, o hasta inclusive los universales, ¿ya? Lo recomendable es aplicar dos capas de adhesivo, pero tampoco tener una laguna dentro de la cavidad, ¿ya? O sea, no confundir. Si yo tengo una molar, por ejemplo, una molar, mesio ocluso distal. Es una cavidad grande.
No es lo mismo que si de repente yo tengo una premolar, una cavidad oclusal. Y ustedes a ambas cavidades le aplican la misma cantidad de adhesivo, una gotita para uno y una gotita para el otro. Entonces no va a ser igual, porque yo estoy segura que en esa molar no van a lograr cubrir bien toda la parte proximal mesial, la parte oclusal y la parte distal y todas las paredes de forma correcta. Va a faltar adhesivo ahí, entonces ahí, ¿no? Son al menos dos capas de adhesivo. En la otra frotando bien, si es una cavidad chiquita quizás, porque tampoco quiero una laguna, ¿no? Pero lo recomendable sí son dos capas de adhesivo sin polimerizar la primera. Se frota bien, se aplica el chorrito de aire y se aplica la siguiente capa de adhesivo frotando bien de tal forma que ha cubierto toda la extensión de mi cavidad. Y volvemos a aplicar el chorrito de aire y recién polimerizamos. ¿Listo? Entonces, esos son los sistemas que más van a utilizar. Estamos con tiempo, no sé si es que hay preguntas, dudas que les haya podido quedar. Igual, claro, si es primera vez que uno escucha, a veces sí, pueden quedar dudas. Y cuando uno ya lo aplica, se van a dar cuenta que no es complicado, pero hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Ciertos cuidados, ciertas recomendaciones en los tiempos y en la